Que la paz de Dios sea con todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Una vez más estamos ante ustedes para hablar o darle lectura, como lo estamos haciendo en estos últimos días, darle lectura a la doctrina número 9, que tiene por título la justificación. En el libro de Job, capítulo 9, verso 2, dijo Job: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Se hacía esa pregunta. ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? Si yo me justificare, Job 9:20 dice así: si yo me justificare, me condenaría mi boca. Y si me dijera perfecto, esto me haría inicuo. Cuando yo me justifico yo mismo y digo que estoy bien, que estoy perfecto, sin haber una forma correcta de justificarse, esto hace a la persona un inicuo. ¿Por qué está la iniquidad dentro de la iglesia evangélica? Porque él es el que capitanea esto, es el que dirige esto, el que sustenta esto. A los que no guardan mandamientos es el espíritu de iniquidad. Y el que se justifica de esa manera por sí mismo, ¿eh?, es un inicuo. Es un inicuo. Aquí tenemos Job 25:4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Eso se le preguntaba Job. Job tenía preocupaciones, porque él era un hombre reconocido por Dios, un hombre justo. Todos conocen la historia de Job. Y Dios lo consideró y lo puso como un hombre justo. Era justo, ¿verdad? Ahora, en Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Observa esto: Dios envió a su debido tiempo, introdujo al primogénito en el mundo, para cuando estaba predestinado. Usted revisa, por ejemplo, allá en Isaías 35:8. Y allí dijo Dios por boca del profeta Isaías para cuando viniera Cristo: y habrá allí calzada y camino, que es Cristo, algo firme, donde usted puede confiar. Y será llamado camino de santidad. Cristo, camino de santidad. Por eso, parame un momentico aquí, con respecto a la santidad. En la iglesia evangélica, no los cristianos no hacemos eso, así no. En la iglesia evangélica hablan de que ellos andan en santidad. Y la santidad no pertenece a los hombres. No. La santidad pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El hombre, si tiene el Espíritu Santo, es santo. Y después que es santo, él tiene que ser santificado, santificarse, dice la Biblia. Hasta allí llega el nivel en el área o lo que le corresponde al creyente de parte de Dios. ¿Cómo se santifica? Por un lado, tiene que guardar mandamientos, porque la santificación es a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que santifica. No, la santidad no es para hombre. Que quede claro. No, que hay que andar en santidad. Está fuera de la Biblia. La Biblia dice así: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, no dijo vuestra santidad.
es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Porque no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. No dijo que a santidad. ¿No? Apocalipsis 22:11. El que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Quiere decir, ¿por qué no dice santidad? ¿Cuándo es que está la santidad por allí? Aunque el Espíritu Santo esté en mí. La santidad no pertenece a mí, pertenece al Espíritu Santo que está en mí. Ahí sí. A Él pertenece la santidad, pero no a mí. Volvemos allá a Isaías. En el libro de Isaías dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Pertenece a Cristo. Allí está, eso está lo clarito. Y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por el pecado. Usted no camina en Cristo, pero no, nada. Y el que no guarda mandamientos está en pecado. Tienes que guardar mandamientos para que enderece tu paso. Si no, no. Y guardarlo. No leer la doctrina, no leerlo. Ya yo la leí. No, guárdela. Porque el mal suyo y mío está en el corazón del mío y suyo. Si usted no ordena su camino, usted no va. No va a ninguna parte. Pierde su tiempo en pos de Dios. Así no se sigue, no se puede acercar a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo usted se acerca? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Pero cómo? Sin guardar mandamientos. Tienes que guardar mandamientos. En pecado no se puede estar en este camino. Ajá. No pasará inmundo por Él, por Cristo. Porque Él mismo estará con ellos, como allá en Mateo 28:20. Enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pero tienes que guardar mandamientos para que Él esté contigo todos los días. Ajá. Ahora, el que anduviera en este camino, en Cristo, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué hay tanto extraviado en las congregaciones? Estoy predicando ya un poco. ¿Por qué hay tanto extraviado? ¿Qué es un extraviado? Una persona que hace cosas que no están en la Biblia y las hace como muy tranquilo, pensando que está bien con Dios. Va y se mete 15 días de ayuno, 10 días de ayuno, 7 días. Y el Señor me habló. Eso no es ningún Dios. Porque allá el sacrificio no está correcto según los mandamientos de Dios. Oseas dice así, 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Sacrificio el ayuno. Y conocimiento de Dios más que holocausto. Usted no puede ni debe estar ofreciendo ningún tipo de sacrificio a Dios, porque no te lo recibe, pues. No te lo recibe. Tiene que ser, usted está, el creyente en Cristo, el cristiano, el escogido, él va a guardar mandamientos. Eso es todo lo que Dios manda, o pide, o pone delante de nosotros en nuestras manos para que lo hagamos. No tiene, porque cuando la persona anda haciendo maromas, por decirlo de alguna manera, y disculpe la expresión, cuando la persona anda haciendo cosas, ayunando, vigilando, hay personas que dicen mentiras, pero todo eso está incorrecto. Personas que dicen que el ayuno es para fortalecerse espiritualmente, pero es una blasfemia, eso es mentira. Otros dicen que cuando una persona tiene un problema, es cuando el hombre tiene la oportunidad de conocer a Dios en profundidad con los problemas y de que tener revelación por medio de los problemas de blasfemia, porque el que revela es el Espíritu Santo. Y eso se permite allí en la iglesia evangélica, pero los cristianos no. Para que usted sepa qué es lo que hay allí. Dos grupos, los evangélicos y los cristianos. Seguimos. Job 13:18.
He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. Si yo expusiere mi causa, yo sé que seré justificado. Ajá. A Cristo, la persona le pide perdón. Le dice, Señor, yo soy pecador. Perdóname. Pero antes no lo podían hacer en el tiempo de la ley. Era un animal que sacrificaban. No era una persona, no era algo racional. Cristo sí. Se ofreció a sí mismo y vino por nosotros. Padre, yo iré y haré tu voluntad. Mira lo grande de Cristo. Por eso que esto no hay que darle mucha vuelta. Hay que hacer lo que está en la Escritura para que eso sea como Dios lo ha establecido. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es un misterio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cristo, ¿no? Mira lo grande del Señor. Allí vemos todas estas calificaciones de Cristo. Maravilloso. Y Dios dijo así, Isaías 53:11 dijo el Padre, verá el fruto de la aflicción de su alma allá en la cruz. Que Cristo dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él vio la aflicción de su Hijo. Por los justos, por los santos, por los escogidos. Y quedará satisfecho porque llenó los requisitos. Nadie más pudo hacer tal cosa. Por su conocimiento, el conocimiento de Cristo es enorme, conoce todas las cosas. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Ahí estoy yo, y usted también, si es de Cristo. Y llevará las iniquidades de ellos. Se llevó las mías. Pero aquí me quedó algo que se llama el pecado que mora en mí. Para eso son los mandamientos. Usted no puede pensar, hay personas que tienen 30 años y uno le dice, ¿te arrepentiste? ¿De cuándo no te arrepientes? Hace 30 años me arrepentí. No, ¿cuáles 30 años? Usted tiene que arrepentirse y agarrar por otro lado. Cuando usted tiene esa forma o ese estilo o esa forma de doctrina que hace 30 años me arrepentí y ahí para acá camina todo bien, eso es mentira. Pregúntale a ver si guarda mandamientos. Pues los ministros a escala mundial no guardan mandamientos. Esto es lo más asombroso. ¿Y por qué entonces nosotros revisamos creyentes y no saben nada? Porque los ministros tampoco saben nada de esto. Los ministros no saben nada de los mandamientos de Dios y están en la Biblia. Y entonces, ¿quiénes son esos que no entienden, que no encuentran? ¿Cómo es que una persona tiene 40, 50, 60 años con una Biblia en la mano y está convertido a una forma de culto o a un culto que ni siquiera aparece registrado en la Biblia? Y esa persona no ha encontrado un mandamiento de Dios allí. Esto es asombroso. Seguimos. Salmo 143:2. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Por mi propia cuenta voy a justificarme delante de Dios. No, la única forma es guardando mandamientos. Que quede claro. Si usted no guarda mandamientos, no puede justificarse. En la iglesia se justifican con culto. Mira, mientras que Dios ha mandado mandamientos desde el Antiguo Testamento, es más, desde Adán, pues, ha dado Dios mandamientos. En todos los tiempos Dios ha dado mandamientos para los del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto. Y hasta hoy la gente, Dios mandó mandamientos y la iglesia hace culto. Quiere decir que hace cosas diferentes. Y es por eso que allí aparece una iglesia con un evangelio diferente. En Gálatas capítulo 1, verso 6.
Estoy asombrado, dijo Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Por qué es diferente? Porque hacen lo que no está establecido en el evangelio de Jesucristo, en el Nuevo Testamento. Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Este versículo no es un mandamiento. Pero ¿y por qué está ahí? Porque eso lo vas a necesitar. Usted se lo aprende y el Espíritu Santo le dice qué va a hacer con ese mandamiento. ¿Y por qué se pone como mandamiento? Porque usted tiene que tener una secuencia o un versículo que le indique qué va a hacer con eso. No obstante, reinó la ley, la muerte, perdón. Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Ah? Ahora mira esto. Aquí tenemos Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, en este caso Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Hechos 13:39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en Cristo es justificado todo aquel que cree. ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? Le está hablando allá a los judíos, a los de Israel, a los israelitas. ¿Ah? Y que de todo aquello, un aparataje, habían muchos rituales, ritos, costumbres, normas. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, no se pudieron justificar. Nadie. En Cristo es justificado todo aquel que cree. Ahora la iglesia cree, porque el diablo no tiene incrédulos. No. El diablo no tiene incrédulos ahí. Aquí ellos creen y nosotros también. Ay, ¿qué es lo que hay allí? Pues dos tipos de fe. Dos fe. La fe de Jesús y la fe en Jesús. Hay dos tipos de fe. Que quede claro, que usted sepa que hay dos tipos de fe. Una que salva y otra que no salva. Hay dos fe. Ajá. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección de Cristo alcanzó mucho. Por ejemplo, en Hechos aparecen dos versículos allí. Hechos 17, 30 y 31. Dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto, estamos refiriéndonos a la resurrección, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón, mira esto, a quien designó, habiendo dado fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por eso cuando la persona oye hablar las noticias, las buenas nuevas, oye hablar de las buenas nuevas, del Evangelio, y alguien le dice, mira, Cristo murió en la cruz y
fue sepultado y al tercer día resucitó. Eso a él le produce fe, porque para eso es las buenas nuevas. Por eso es que hay un conjunto de palabras. Voy a mencionarlas aquí y continúo la lectura. Hay 10 grupos de palabras en las cuales se usan en las enseñanzas. Que tenemos palabras de revelación, de ciencia, de profecía, de doctrina, palabra de fe, buenas nuevas, que es el Evangelio, edificación, exhortación, consolación y edificación e historia. Allí tenemos 10 grupos de palabras. Todas son muy amplias. Y todas se pueden usar porque están para eso. Y esas palabras, ese conjunto de palabras, si la persona no guarda mandamientos, no sabe qué hacer con eso. Cualquier cosa la da como doctrina. Habla del Evangelio y no sabe qué es el Evangelio. Porque de repente él, a veces como se le olvida, no guarda mandamientos, no sabe nada, no tiene nada aquí. Y él aplica, agrega opiniones, testimonios, puntos de vista. Y entonces eso afecta más bien. Eso no tiene validez. Por eso que aquí damos en los versículos exactamente como están. Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación para vida. Ahí está. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Usted oye y no se puede justificar. Tiene que hacer. ¿Qué hacer? Aprender. Aprender. Para poder obedecer usted la ley de Dios tiene que aprendérsela. Porque si no, la letra escrita es letra muerta. El mandamiento es muerto, no tiene vida, no tiene validez. No, usted dice cualquier cosa y yo le pongo un versículo ahí. Eso no le hace nada porque el mal suyo está allí en su corazón y la palabra está afuera. Tiene que estar allí para que se cumpla aquello que Jesús dijo. Perdón, el apóstol Pablo escribió en Hebreos 10:16. Dijo Dios, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, los mandamientos, y en sus mentes las escribiré. Y allí es que la palabra hace efecto. Por eso dice allá en Proverbios 2:1. Hijo mío, si recibieses mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti. Mira, hay que guardarlo aquí adentro. Pablo dijo que la palabra de Cristo abunde en vosotros. Tiene que ser bastante, no un versículo. No. Seguimos. Primera de Corintios 1:30. Mas por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso es Cristo para nosotros. Él es sabiduría. Nos ha dado sabiduría. Lo que Él hace, cuando tú guardas mandamientos, lo que hace Jesús, tú lo aprendes. Ajá. ¿Por qué lo hace? ¿Quién nos enseña? El Espíritu Santo. Cristo guardó mandamientos. Cristo guardó mandamientos. Juan 15:10 dice así. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, dijo Jesús.
Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cristo guarda mandamientos. ¿Y en las iglesias? La iglesia evangélica. ¿Quién guarda mandamientos de Dios en la iglesia evangélica? Pues los cristianos los guardamos. Ahora, ¿cómo se identifica el evangélico y el cristiano? Cristiano es el que guarda mandamientos. Y evangélico es el que predica un evangelio, pero no guarda mandamientos. Que tiene unos señalamientos durísimos allí en la palabra de Dios. La Biblia dice que es impío. El que no guarda mandamientos es impío. Y la salvación está lejos. Según, escúchame esto. Salmo 119, versículo 155. Dice, lejos está de los impíos, el que no guarda mandamientos. Lejos está de los impíos la salvación, porque ellos no buscan tus estatutos. Y no guardan mandamientos. Y están lejos de la salvación. Pero uno les va a corregirlo. O advertirle, mira, que eso no está bien. Y ellos se molestan. Ellos defienden su propia perdición. Vinieron para eso. Es duro. Es doloroso, da dolor. Pero eso es así, como está en la Escritura. Ahora, seguimos aquí. Pues que, Romanos 3:3, pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, dice el Romanos 3:4. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Pues para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Por nosotros podemos ser condenados o justificados por nuestras palabras. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Porque Dios no condena. No, Cristo no condena. El que se condena es el ser humano, el hombre como tal se condena a sí mismo. Él mismo se condena. Ahora dice así, 2 Corintios 3:9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. En la época de la ley tuvo su gloria, sucedían cosas, Dios se manifestaba. Dios se manifestaba allí, en el tabernáculo, bajaba la nube y todo eso. Y la gente estaba delante de la presencia de Jehová. Pero usted oye ahora en las iglesias, estamos en la presencia de Jehová. ¿Quién te dijo eso? ¿A dónde aparece eso en el Nuevo Testamento? Que es por sentir. Eso no es por sentir porque el Señor habla, el Señor Jesucristo habla, el Espíritu Santo habla. Eso está mal, eso es grave. Eso es falso. Eso no es cualquier cosita lo que están diciendo allí. Yo siento su presencia. El Señor me hizo sentir. Esto no es por sentir, aquí no. Los cristianos no hacemos tales cosas ni vociferamos estas cosas. No. Porque conocemos al Señor y sabemos cómo es que habla Jesús y cómo habla el Espíritu Santo en nuestro espíritu, allí. Eso no es que siento su presencia, no, Señor. Porque cuando una persona siente la presencia de algo es porque no está dentro de él o de alguien. ¿Cómo es que está la presencia? Eso era en el Antiguo Testamento. Aquí no.
Estamos en el tiempo de la gracia. Y eso es lo que es asombroso. ¿Cómo es posible que una persona tenga 30, 40, 50 años con una Biblia en la mano y todavía no ha encontrado esto? Y mira con lo que andan. Observa eso. Que siento su presencia. Una persona danza y ya está bajando la unción. Eso es falso. Esa unción es rara. Eso no es la unción del Espíritu. Porque el Espíritu mismo es la unción, no las manifestaciones. Eso es falso. Eso viene de la sombra. Pero ellos hablan eso. Y lo afirman. Porque hay un conjunto de cosas metidos allí en la iglesia evangélica. Como es normas, costumbres, tradiciones, cultura, términos, testimonios, significados, símbolos, interpretaciones, afirmaciones, lenguaje, dramatización, disparateros, obras de teatro y figuras. Todo eso está metido allí. Y lo retiro. ¿Ah? Sacrificios. Todo eso está metido allí. En Cristo no. Es la palabra curio aquí, como está. Sencillo. Ahora dice aquí. Romanos 3:25. Romanos 3:25 dice, en quien Dios puso como propiciación, o a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar, Romanos 3:26, mira el plan de Dios, con la mira de manifestar en este tiempo, el tiempo de la gracia, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El que no tiene la fe de Jesús no es justificado ante Dios, no es reconocido por Dios. No es reconocido. Que quede claro. Porque es que hay dos fe. La fe de Jesús y la fe en Jesús. La fe de Jesús requiere requisito y la fe en Jesús no requiere requisito. Pero la fe de Jesús sí requiere del requisito. Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde pues está la jactancia? Hay personas que se jactan, yo tengo esto y estoy aquí y tal. Queda excluida. ¿Por cuál ley te vas a justificar? Eso era ya. Porque mira esto. Si la ley no pudo hacer nada y aún es reconocida y está allí plasmada en el antiguo pacto y es palabra de Dios y no pudo hacer posible que los hombres alcanzaran la salvación allí con prácticas de rudimentos, que es lo más que podían hacer. Ahora en la Biblia parece que hay una doctrina de demonio para esta iglesia evangélica que está junto con los cristianos. Y somos los únicos que aparecemos registrados en las escrituras, los que puso Cristo y los que puso el diablo. Y hay dos doctrinas, las doctrinas de Cristo y doctrinas de demonio. Y la ley que es ley de Dios no hizo posible nada, pues nada perfeccionó la ley. Mira lo grave que hay aquí. Si Jesús dijo esto, mira lo que dijo Jesús en Mateo 23:15, para que usted vea qué es lo que hay aquí en la iglesia evangélica, en el área de doctrina. Dice así: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y después de hecho lo hacéis 2 veces más
hijos del infierno que vosotros, con la ley, con prácticas y rudimentos de la ley, lo hacían hijos del infierno 2 veces. Ahora con una doctrina de demonios, ¿cuántas veces cree usted que los podrán hacer miembros del infierno o hijos del infierno? Es doctrina de demonios, para que usted, si está allí, saque el pie, salga de allí. Para eso son estas doctrinas que estoy leyendo, para que usted vea que sí hay mandamientos de Dios. Y para que escape, porque no hay otra forma de escapar. Usted se retira de la congregación, pero queda en el mundo, afuera, y ahí no escapa tampoco. Ahí no se escapa, no hay escapatoria. Seguimos. Dice aquí, Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Nada de la ley, nada del Antiguo Testamento. Mira esto. Nada del rudimento, porque eso es lo que agarra la gente, el rudimento. Diezmo, vigilia, culto. Ese culto que hace la iglesia no aparece registrado en la Biblia. Ajá. Concluimos pues. ¿Sabe usted lo que es cuando una persona practica cosas del Antiguo Testamento, con en este caso rudimento? Tiene sentencia de condenación, porque es un evangelio diferente. Pablo dijo, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Si aún nosotros, dijo Pablo, o un ángel del cielo les anunciaron un evangelio diferente, sean malditos. ¿Sabe lo que es eso? Y usted lee la Biblia, la gente en la iglesia lee la Biblia, leen esos versículos y ellos dicen que eso es allá afuera. No, es aquí adentro, usted y yo, los que están allí, lo que puso Cristo y lo que puso el diablo. Eso es con nosotros. Así que a prestar atención a esto, porque no tenemos cualquier cosita al frente. En una oportunidad dijo el Señor, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Y qué practicaban ellos? Rudimento de la ley. Y ahora esto que hay una sentencia allí que dice doctrina de demonios. ¿Y quién dijo eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que dejó eso ahí escrito. El Espíritu dice claramente, 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso no lo borra nadie de ahí, eso está ahí. Eso está fijo ahí. Las doctrinas que tiene la iglesia evangélica no son cualquier cosita. Y tienen poder. Porque hay 5 poderes, voy a repetirlo. Lo he dicho en otros videos. 5 poderes. El poder de las tinieblas, que está allí, que no deja entender. El poder del pecado. Porque todo el que no guarda mandamientos está en pecado. La única forma de limpiar del pecado es guardando mandamientos, no con culto. Y el poder del engaño, que es la forma de doctrina que hay allá adentro. Y el poder del espíritu de iniquidad, que es el que sustenta a esa iglesia, que tiene un evangelio diferente. Y el poder del diablo. Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Ahí está. Ahí está todo eso. Seguimos. Romanos 6:7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué tipo de muerte hay ahí para el creyente en Cristo? Eso es como... Hay personas que... Esto se ve en algunas áreas.
en la cotidianidad de las personas. Un hombre y una mujer se casaron y decidieron separarse, o se juntaron y decidieron separarse. Y después se ven como amigos y más nada. Lo que había antes allí murió. Ahora el asunto del pecado, muerto al pecado, es diferente. El hombre muerto al pecado es que él siempre se mueve a la tentación aquí de pecar, pero él tiene fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ajá. El Señor y el Espíritu Santo te fortalecen y la palabra de Dios limpia tu camino. Así que hasta aquí llegamos. 26 versículos. Usted se puede aprender 5 versículos de cada doctrina, pues son 23 doctrinas. Y usted se aprende 5 versículos. Por eso lo estoy haciendo de esta manera, para que usted vaya teniendo, ¿por qué no?, la oportunidad de ir tomando versículos y poniéndolos por obra. Pero se arrepiente primero, y si está allí, se sale. Sálgase. Allí no hace nada. Paz para vosotras y vosotros. Hasta pronto.